Hola hermanos, un saludo para todas las personas que nos están oyendo y que en algún momento van a ver este video. Vamos a estar estudiando acerca de Corintios capítulo 1. Entonces los voy a invitar para que empecemos a leer versículo a versículo y luego vamos a mirar lo que el Señor quiere enseñarnos a través de estos versos. Los 3 primeros versos de este capítulo hacen parte del saludo que Pablo hace a una de las iglesias que él había fundado o el grupo de personas que había recibido el mensaje de salvación a través de Pablo. Entonces vamos a empezar a leer Primera de Corintios, verso 1, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, como toda carta tiene un destinatario y un remitente, y estos 3 primeros versos de este capítulo nos dejan ver quién es el remitente y quiénes son los destinatarios de esta carta. El remitente es Pablo y Sóstenes. Pablo se está identificando, como cuando usted hace una carta y dice que hace parte de una compañía o que es parte de la familia tal, él se está identificando y dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces este primer verso nos está diciendo, al buscar el significado en el original griego en el que fue escrito de llamado, dice que llamado es invitado y escogido. ¿Escogido para qué? A ser apóstol. Pero apóstol, ¿qué es? Es un mensajero especial que es enviado y encomendado. Entonces, él fue llamado, ¿por quién? Por Jesucristo, porque dice que es apóstol, es un mensajero, lleva un mensaje especial. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y cuándo podemos saber cómo fue ese llamado? Él está diciendo, yo no me hice a mí mismo apóstol, sino que yo fui llamado por Jesucristo para llevar su mensaje. ¿Cuándo fue? Usted puede leer en Hechos 9 cómo ocurrió ese llamado, quién lo hizo. Cuando él iba camino a Damasco, una luz en el camino le resplandeció al punto que lo dejó ciego. Y la voz del que le hablaba podía ser escuchada por las personas que lo acompañaban, mas no podían ver lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió acá? Aquí es cuando él es llamado por el Señor Jesús, realmente es exhortado y le dice por qué lo perseguía a él. Pues hasta ese momento Pablo, que no se llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso, perseguía a todas las personas que confesaban ser seguidores de Cristo. Los perseguía para ponerlos presos y para matarles si persistían en confesar el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús sale a su encuentro y le indaga y le pregunta la razón por la cual lo persigue a él. Es decir, que al perseguir a aquellos que lo seguían, lo estaba persiguiendo directamente a él. Y en ese momento también a la persona que el Señor usa para retornarle la vista, le revela el propósito con el cual lo ha llamado, y es para que lleve el mensaje de salvación al pueblo gentil, que el pueblo gentil eran todos aquellos que no descendían directamente de los judíos. Y algo que es muy interesante en este verso es que dice que aunque fue llamado por el Señor Jesucristo, fue por voluntad de Dios. Esto nos corrobora el hecho de que el Señor Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios en todo, aún en la selección de sus apóstoles o de sus siervos. Estuvo de acuerdo con la voluntad del Padre para escoger quiénes iban a hacer una tarea específica. El verso 2 dice quién es el destinatario, y nos dice que el destinatario es la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una ciudad griega, peloponesa,
Y también los llama santificados, es decir, que son personas que han sido dedicadas al buscar en el diccionario para el servicio y la lealtad a Dios. ¿En quién fueron llamados? Fueron llamados en una persona, en Cristo. Es decir, que por la fe que ellos tuvieron en Jesús, en que Él era el Hijo de Dios, fueron llamados ¿a qué? Para servir al Señor y para ser leales a Dios. A ser santos, y esta palabra santo significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa y ceremonialmente consagrado. Es decir, que esa santificación o ese santos implica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, de cuerpo puro, moralmente sin culpa, que en su alma ya no se condene y también en su espíritu apartado para Dios. Consagrado es apartado para un servicio o uso especial. ¿Con quién? Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan, que quiere decir apelar, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo le dice que es Señor tanto de todos los que invocan en cualquier lugar del mundo el nombre del Señor, como de los corintios y de Él mismo. Él es Señor de todos. Acá nos está diciendo, termina en el verso 3 su saludo, extendiéndoles una bendición. ¿Y cómo los bendice? Les dice que la gracia, y gracia significa buena voluntad y favor hacia alguien, pero Él los está bendiciendo con la gracia de Dios. Es decir, que les está diciendo que el favor y la buena voluntad de Dios sea con ustedes, para con ustedes. Y la paz, que es armonía, tranquilidad, bienestar, salud, sea con ellos. Es una bendición, termina ese saludo bendiciéndolos con el favor de Dios, que la buena voluntad de Dios se manifieste en sus vidas, que la paz, la salud que en Cristo ya obtenemos también se manifieste en ellos. Y acá es importante porque el apóstol tiene que aclarar a los corintios que todos los que invocan el nombre del Señor Jesús son santificados. Es decir, que ellos estaban incurriendo o tal vez cayendo en alguna situación que no edificaba sus vidas y que no era saludable para ellos como iglesia. Estaban entrando en algún concepto de exclusividad o como de ser únicos o particulares que no les estaba favoreciendo y que el apóstol tuvo que aclararles que no eran los únicos, sino todos aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús en todo el mundo. El apóstol Pablo sigue en los versos 4 al 9 con una acción de gracias. Vamos a leer. El verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. Recordemos que gracia es el favor de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿A quién? A los corintios. Él le daba gracias a Dios por el favor que les había mostrado a ellos, por su buena voluntad para con ellos. ¿Y cómo era que se había manifestado ese favor de Dios para con los corintios? Dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Este enriquecidos hace referencia o quiere decir hacer que uno se vuelva rico, hacer que se tenga abundancia. Y en este caso específico, el griego está haciendo referencia a riquezas espirituales, no materiales, sino que estaban abundando. El Señor había hecho que ellos abundaran en riquezas espirituales. ¿Y qué riquezas espirituales? ¿Y en quién? En Él, en Cristo. Dice, en toda palabra, que es la palabra de Dios, es decir, que ellos conocían en abundancia la palabra de Dios. No era escasa, sabían, la leían, la conocían en abundancia. Dice, en toda ciencia, que es conocimiento de la verdad espiritual, es decir, revelación. No solo abundaban en el conocimiento de la palabra, sino que también les era revelada en abundancia. Dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
¿Qué quiere decir confirmado en vosotros? Es decir, que el Señor había dado evidencia para todos los demás de que ellos habían creído en el Señor Jesús. O sea, el Padre había dado evidencia de que los corintios en efecto habían creído en el Señor Jesús como el Salvador, como su Hijo, que habían creído toda la obra de redención que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo había dado evidencias de ello? Dice el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era que el Señor había dado evidencias a todas las demás personas de que los corintios o la iglesia de Corintio había creído? Pues de esta forma, no les faltaba ningún don. Cuando busqué ese don, estaba haciendo referencia a los dones espirituales que se hablan o se mencionan en varios textos también, en Romanos 1:11, 5:15, 6:23, 11:29, 12:6, también acá en Primera de Corintios más adelante, habla de los dones del Espíritu o espirituales. Está hablando de los dones de profecía. Y como don son un regalo, una gracia. Ellos no la lograron obtener por estudio ni por nada, sino la recibieron por gracia al creer en el Señor Jesús. Y estos dones son dones de fe, don de hacer milagros, sanidades. Si usted va a esas citas que mencioné, va a poder leer todos los diferentes dones del Espíritu. Son de Él, se manifiestan a través de los creyentes. Pero resulta que había una particularidad. En medio de la iglesia de Corinto no faltaba ni uno solo de los dones. Todos se estaban manifestando. El hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritus, el de profecía, el de fe, el de hacer milagros, sanidades, todos se estaban manifestando. Dice, de tal manera que nada os falta. Ninguno estaba, no estaba ausente ninguno de los dones del Espíritu. Esperando la manifestación del Señor Jesucristo, que es lo que nosotros aún hoy hacemos. Esperamos a que Él regrese. Él ya vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y estamos esperando que regrese. ¿Qué pasa? Entendemos entonces la razón por la cual los corintios estaban sintiéndose exclusivos, tal vez completos, como ya no les faltaba ningún don, pues no tenían necesidad tal vez ni siquiera de sus maestros. ¿Qué ocurre acá? Él tiene que decirles, el apóstol Pablo en el verso 7 dice, de tal manera que nada en el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién habían recibido esos dones? Los habían recibido del Espíritu, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. Y los mantenían mientras esperaban su manifestación. Y les está diciendo no solo eso, sino que Él también es el que os confirma, os confirmará, que quiere decir verificar, hacer que algo sea conocido como verdadero, aumentar la fuerza interior con la implicación de una mayor firmeza de carácter. Es decir, que Él mismo es el que da testimonio a nuestro ser de que es verdad lo que Él nos está enseñando, de que sus palabras son verdad, pero también es el que fortalece nuestro ser interior, nuestro hombre interno. Y también dice que es el que nos da firmeza de carácter. Les aclara y les dice, Él es el que los confirma, el que les dice a ustedes que es verdad, el que les da fuerza interna, el que les da un carácter diferente. Él, ¿quién? Él, el Señor Jesús. Y dice, por el cual fuisteis el 8 dice,
¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Él va a seguir haciendo esa obra? ¿Hasta cuándo el Señor Jesús va a seguir afirmando nuestro carácter, fortaleciendo nuestro ser interior por su Espíritu hasta el fin? ¿Para qué? O sea, hasta que el Señor Jesús regrese y se dé el evento que todos estamos esperando, para que nosotros seamos hallados como irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Libre de acusación, para que no haya ninguna acusación que pueda hacerse respecto de usted. Seguimos con el 9 y les continúa diciendo el apóstol Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es digno de crédito, confiable, seguro, digno de plena confianza. O sea, Dios es digno de plena confianza, por quien hemos sido llamados, usted y yo que ha creído en el Señor Jesús. Y aún los que no han creído, cada día Dios les está haciendo esa invitación y los está llamando ¿a qué? A la comunión, que la comunión es una asociación mutua, íntima. Mutua es decir, que es entre Cristo y nosotros, pero Él también está poniendo de sí para que esa relación se estreche con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo primero le da gracias a Dios por la forma en que le ha manifestado su favor a la iglesia de Corinto, haciéndolos abundantes en riquezas espirituales, que no les falte ningún don. Pero continúan los versos siguientes mostrándonos cómo estaba afectando esto a la iglesia de Corinto. El verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta percepción o concepto que ellos estaban teniendo de sí mismos estaba generando divisiones entre ellos. Dice, este verso es muy interesante porque pese a que él fue la persona que el Señor usó, Pablo, para llevar el mensaje de salvación por el cual los corintios creyeron, él no les da una orden, no les dice les ordeno que sea, sino les dice les ruego, como pidiendo un favor. Y los trata como iguales. Les dice, os ruego pues, hermanos, y hermano quiere decir compañero en la fe. Les ruego como alguien que está en el mismo camino de usted, que está entendiendo mayores cosas de Dios y que está siendo transformado, renovado, que está siendo fortalecido en su ser interior, que su carácter está siendo cambiado. Le dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis. Hablar hace referencia al contenido de lo que dicen, de las conversaciones. ¿Y qué les dice? Que sus prédicas, sus enseñanzas, sus conversaciones tengan un mismo contenido. ¿Cuál es el mismo contenido? Porque dice que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones hace referencia a una división social. Para que nos quede más claro, hacemos divisiones sociales, por ejemplo, cuando agrupamos por razas. Entonces decimos los negros, mestizos, blancos. Eso es una división. Estamos agrupando las personas por una característica social que los identifica. Bueno, también cuando hablamos de, por ejemplo, estratos sociales, bajo, medio, alto, ¿sí? Y el apóstol ahí le está diciendo a la iglesia de Corinto que no haya entre ustedes esa clase de divisiones sociales, sino que sus conversaciones y sus enseñanzas sean un mismo tema. ¿Y cuál es el mismo tema? Dice,
sino que estéis perfectamente unidos. Y ese unidos dice éticamente, preparar, perfeccionar, perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente. Y mente dice pensamiento, actitud, intención, propósito, entendimiento, discernimiento. Está hablando aún de lo interno, de nuestras motivaciones, de los propósitos, de las razones por las cuales hacemos, enseñamos, hablamos. No está haciendo referencia solo a lo visible, sino a lo interno. Y esa clase de unidad es muy profunda, no es meramente humana. Dice, en un mismo parecer, es decir, en una misma opinión y punto de vista. Esta mente, cuando habla de entendimiento y discernimiento, dice, aún en la revelación que tenemos debe haber unidad. Pero ¿qué clase de unidad es esa entonces? La Biblia también nos relata de que existe unidad que es meramente humana. ¿Y dónde la podemos ver? Esa unidad la podemos ver en la Torre de Babel, en Génesis. Cuando el pueblo se puso de acuerdo para construir una torre que llegara hasta el cielo. Y todos tenían el mismo propósito, etcétera, tenían la misma meta y estaban trabajando por ello. Pero su propósito era poder llegar hasta el cielo de manera que desde allá pudieran ver toda la tierra y saber en dónde estaba cada uno en cada momento. El Señor, ¿qué les había dicho? En Génesis, el Señor, después de que creó al hombre y la mujer, ¿qué les dijo? Multiplicar, fructificar, llenad la tierra y sojuzgadla. No les dijo que se quedaran reunidos en un lugar, sino que tenían que dispersarse, llenar la tierra y sojuzgarla, administrarla bien. Ellos ¿estaban de acuerdo en hacer la voluntad de Dios? No, ni siquiera la tuvieron en cuenta. Se pusieron de acuerdo en su propia voluntad, en su parecer, en sus planes. ¿Hubo unidad? Sí, claro, todos estaban trabajando y estaban logrando su propósito. Hasta el punto que el Señor tuvo que confundir sus lenguas para que ellos ya no se pudieran entender y dejaran de construir la torre, porque ¿cómo iban a poder hacerlo? No era la voluntad de Dios, se habían puesto de acuerdo en algo que no estaba conforme a su palabra ni a su voluntad, y Dios tuvo que confundir su lenguaje. Eso nos deja ver algunas características de la unidad que es meramente humana. Está basada en la comprensión del lenguaje, en la expresión oral básicamente, en que nos podamos entender, pero la unidad humana no se interesa en buscar la voluntad de Dios, no la indaga. En ningún momento ellos tuvieron en cuenta si eso era parte del propósito de Dios, sino que la unidad humana busca propósitos personales, metas individuales. Mas esta clase de unidad de la que nos está hablando el apóstol Pablo es la que se produce por el querer como el hacer la voluntad de Dios. Cuando todas las personas y los miembros de la congregación lo que desean es hacer la voluntad de Dios, va a existir esta clase de unidad interna desde el corazón, desde las motivaciones y las intenciones del corazón, porque no se están procurando metas individuales o particulares de uno de los miembros de la congregación, sino que el único propósito es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es una sola. Pero ¿esto qué implica de nosotros como miembros o como partes de esa congregación o del grupo de creyentes? Que cada uno de nosotros busque en oración la voluntad de Dios, y que si en algún momento aún nosotros recibiendo entendimiento, discernimiento, revelación de parte de Dios, pero que al exponerla delante del grupo de creyentes no encuentra como eco o aceptación, pues podamos ceder y pasar tiempo nuevamente en oración, ya sea para que el Señor también traiga esa misma revelación al resto del cuerpo, o aclare
mi pensamiento. Si es de Dios, no hay razón por la cual yo deba argumentar o entrar en contiendas y en divisiones y confrontar o discutir si provino de Dios y no ha provenido de mí. Cuando el propósito es hacer la voluntad de Dios, no satisfacer mis deseos. Por eso involucra la motivación de mi corazón. Dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, luchas, disensiones, conflictos. ¿Qué les estaba diciendo? Les ruego que no haya entre ustedes divisiones sociales. Que la conversación sea una sola y sea la voluntad de Dios. Dice que a él le contaron. Algunas personas, los de Cloé específicamente, fueron a decirle que entre los creyentes de Corinto había divisiones, contiendas, conflictos. Y el verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y algunos por ahí decían, yo de Cristo. El verso 13 es decir que qué pasaba con ellos. Ellos estaban identificándose con la persona o con el mensajero que el Señor Jesús envió con Apolos, con Pablo, y decían, no, es que yo soy. Se identificaban y se sentían parte de el mensajero. Pero tiene que confrontarlos el apóstol Pablo de tal manera en que en el verso 13 les indaga y les pregunta, les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les está diciendo, ¿acaso está desmembrado Cristo? ¿Hay una mano volando por allá? ¿Es solo la cabeza y el resto del cuerpo está lejos del otro? Y le dice, fui yo, porque está él, es el que les está hablando. Y le dice, ¿fue Pablo crucificado por vosotros? Les está diciendo, ¿fui yo crucificado por ustedes? Si les estaba hablando, o si habían sido bautizados en nombre de él, ahí está dejando claro también cuál es el mensaje que deben hablar todos. A Cristo, su obra, lo que implica. La unidad del mensaje y lo que debemos hablar es acerca de Cristo. Ahí se va a provocar y a producir esa unidad, esa clase de unidad. Pablo sigue en el verso 14 y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Sigue en el 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Él está diciendo acá, en este momento, con la situación en la que se está presentando en ustedes los corintios, pues le doy gracias a Dios de que he bautizado a unos poquitos. Los puedo nombrar, 2 y una familia, y si algún otro bauticé ya ni me acuerdo, porque lo hago con tan poca frecuencia que ni me acuerdo. Dice, porque es que no fui enviado a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Esto quiere decir no con conocimiento meramente intelectual de la palabra, es decir, me la sé, la repito, pero no la vivo. Ese conocimiento está haciendo referencia a la práctica, dice, no con sabiduría de palabras, no solo recitando el verso, sino viviéndolo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, que cuando nosotros no practicamos la palabra,
cuando no la hacemos como producto de haberla entendido y no la interiorizamos y vivimos según lo que estamos entendiendo, hacemos infructuosa la obra de la cruz, se hace vana, aunque hay poder de Dios en ello, no obra. Y las personas, por más que usted le diga, no, es que la palabra de Dios dice esto, no le va a creer. No va a creerla por causa de que usted no lo vive. Dice el verso 18, acá es muy claro porque le está diciendo, cuando le dice que si Cristo está dividido, le está diciendo a la iglesia de Corinto, primero usted no es el cuerpo completo. Por el hecho de que en usted se estén manifestando todos los dones, conozcan en abundancia la palabra, haya revelación de la palabra. Ustedes no son todo el cuerpo de Cristo, son una partecita del cuerpo de Cristo. Podían ser solamente el ojo, el iris, una pestaña, una uña, un dedo, ¿sí? Solo era una partecita y le está diciendo, no pueden hablar de que yo soy de Pablo, de Apolos, yo de Cristo, porque estarían desmembrando el cuerpo. Además les estaba diciendo a los corintios, es necesario que no solo la sepan, sino que también la practiquen, porque su mensaje, por más conocimiento que lleve impregnado, si no lo están viviendo, es infructuoso, no obra el poder de Dios. Dice, sigue el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, que quiere decir necedad. Es necedad, o sea, para alguna persona dice, pero ¿cómo a esta persona se le ocurre creer esto? Porque ¿cuál es la palabra de la cruz? ¿O cuál es el mensaje de la cruz? Sino que Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, Dios hecho hombre, que murió, fue sepultado y resucitó para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva. ¿Y cómo? Por medio de la fe. ¿Y por qué? Porque es tan difícil creer este mensaje. Porque el poder creerlo, ese mensaje de la cruz, lo primero que requiere de mí es entender que yo necesitaba esa cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que no soy bueno como me creo. Que no robo, no mato, no hurto. Yo soy bueno, no necesito la salvación de Dios. Eso implica reconocer que he estado apartado de Dios, que mis decisiones, mis acciones han estado dándole la espalda a Dios, nunca lo he tenido en cuenta. Solo cuando experimento las consecuencias de mis decisiones que no me agradan, ahí sí vuelvo a mirar a Dios. Y ahí sí pregunto, ¿y dónde estás? Pero ¿cuándo lo tuve en cuenta para tomar las decisiones? Ese mensaje de la cruz implica reconocer eso, que no soy bueno, que he fallado, que soy pecador, que mis decisiones reflejan mi verdadera condición, que las consecuencias que experimento me muestran lo que realmente hay y que no hay ni uno solo bueno sobre la faz de la tierra. Y que todos necesitamos esa salvación y ese sacrificio que el Señor hizo para que podamos ser nuevos. Y siendo nuevos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y acciones sean diferentes. ¿Y qué dice? Dice que a los que se pierden, y ese perderse hace referencia o está hablando en un sentido espiritual. Para ellos, para los que van camino a la destrucción o a la perdición total, porque no han recibido ese mensaje es locura. O sea, ¿a quién se le ocurre? Si yo soy bueno, ¿por qué voy a tener que tener una consecuencia mala? Pero a los que se salvan, es decir, a los que se entregan a la salvación divina, a los que se rinden y creen y dicen, es verdad, tienes razón, ya estoy cansado, ya me rindo. Esto es a nosotros poder de Dios, para los que creemos y nos rendimos a esa salvación. Ese mensaje de la cruz es poder de Dios.
Dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría, y hace referencia a la natural de este mundo, es decir, a la que se adquiere por la experiencia, por el estudio, por la investigación. Destruiré la sabiduría de los sabios, que son persona experta, dotada en algún tema. Por ejemplo, filósofos, etcétera. Y desecharé el entendimiento, que hace referencia a la capacidad de comprender y de entender de los entendidos o inteligentes. Entonces, escrito está, el Señor dice, destruiré todo ese conocimiento, todas esas investigaciones de los expertos que procuran y buscan ese conocimiento. Y desecharé la capacidad de comprensión que tienen los inteligentes. A veces nosotros miramos un músico y decimos, pero ¿cómo entiende eso? Y dice, que Dios la desechará. ¿Y cómo? Dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde está esa persona experta, dotada, que puede argumentarnos muy bien su tema de estudio? ¿O dónde está el escriba? Que el escriba era una persona, un cargo en medio del pueblo judío que sabía perfectamente la ley, la conocía de pe a pa. Podría decirse los mandamientos, pero es que hay una cantidad de ordenanzas impresionante. Ellos se las sabían completas. Y les dice, ¿dónde está ese que se sabe toda la ley? ¿Dónde está el disputador? Y el disputador es un orador habilidoso, o sea, una persona que puede pararse frente a un público y dar un discurso muy elocuente, cautivar la atención de quienes le están oyendo, persuadirlos. Ese es el disputador que menciona este verso. ¿De dónde? Dice, ¿dónde está el sabio, el escriba, el disputador de este siglo, de este tiempo, de este sistema del mundo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Enloquecer es causar que se torne en una tontería, hacer insípido, perder el sabor. Y usted que ya ha creído sabe que eso es verdad, que todo el conocimiento humano, que todas esas cosas pierden el sabor cuando usted comprende la grandeza de Dios y su sabiduría. Además entiende que la sabiduría de Dios es totalmente opuesta a lo que el mundo le dice, pero que al practicarla comprueba que es verdad. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, que Él es sabio, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría natural de este mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios es sabio. En su sabiduría Él determinó que no se pudiera conocerle a Él por medio de la sabiduría humana, es decir, estudiando, investigando, indagando, solo por mera deseo de conocimiento, por satisfacer nuestro ego, sino que le agradó fue salvarnos por medio de la fe, porque dice salvar, le agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, a los que tienen fe. ¿Y a los que creen en qué? En la locura del evangelio, de la predicación del evangelio, de ese mensaje de la cruz. Primero nos deja claro que aunque nosotros como hombres procuramos conocerlo, es decir, sin tener claro que necesitamos de la obra de Él, sino solo como por satisfacción de nuestra sed de conocimiento, nuestra verdadera necesidad es de salvación. Lo que Él hizo es lo que usted y yo necesitamos.
Y Él dice que no podemos acceder a lo que realmente necesitamos, que es salvación, por el conocimiento humano o por el solo deseo de saber quién es Dios, cómo hizo las cosas, si realmente existe, sino por la fe, por creer en alguien a quien no vemos, que es al Señor Jesús, pero que quedó relatado en la historia, que Él sí se hizo carne, que murió y resucitó. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y específicamente acá tengo que decir que fue Dios el que me hizo entender que los judíos eran tipo de los religiosos. Tal vez nosotros hemos pasado por todos estos estados de griegos religiosos o por alguno de ellos, o hemos estado en uno de ellos. Pero los judíos son tipo de los religiosos. ¿Qué característica tienen? Piden señales. ¿Qué le decía al pueblo judío al Señor Jesús? Bájate de esa cruz si eres hijo de Dios, una señal. ¿No se le hace familiar a usted si esta puerta se abre es de Dios? Pero ¿de quién fue el plan? Suyo. Pero si se abre, eso sí es de Dios. Señales. Milagros, cuántos pactos o promesas para que Dios haga algo, y como con el compromiso de que si usted lo hace, yo creo en que usted existe, pero si no lo hace, me olvido de que usted es real. ¿Le parece familiar? En verdad que en ocasiones podemos ser muy religiosos. El religioso se interesa en lo que puede obtener de Dios, pero no está interesado en ser cambiado por Dios. Aunque lo mayor que Él nos ha ofrecido en ese sacrificio es hacernos nuevas personas, darnos la oportunidad de nacer de nuevo, no lo quiere el religioso. Quiere sus manos, lo que Dios puede hacer para satisfacer sus deseos, pero no está interesado en satisfacer el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Dice, y acá el griego entonces hacía referencia a los que no creen en la existencia de Dios. O ateos podríamos decir, que no existe un Dios. Entonces, ¿qué busca el griego? Busca la sabiduría meramente humana, el conocimiento humano. Busca indagar por sus propios medios cómo es que todo fue creado, cuáles son los principios, y realmente han descubierto la manera en que Dios ha hecho las cosas. Es que el mundo fue creado con sabiduría, porque el que la hizo, Él es sabiduría. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Tropezadero dice que es una ofensa, obstáculo que ofende con la implicación de oposición. Y para los gentiles locura es necedad. ¿Qué pasa con el judío o el que es religioso? No puede creer en que no tenga que hacer nada para ganar esa salvación. Por eso el mensaje de la cruz es un tropiezo, porque el mensaje le dice: usted no pagó el precio, fue el Señor Jesús. Y ahora por su muerte y por su resurrección, usted puede por gracia, sin tener que hacer nada, sin tener que hacer votos, promesas, pactos. Solo creer, y conforme cree, actuar de acuerdo a eso que está creyendo. Sí, no implica que usted siga, la fe no implica que usted siga en lo que venía. Implica que por lo que está creyendo de Dios, usted actúe según lo que Él le está diciendo. ¿Y qué le puede llegar a decir Dios? Él no le va a decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué le va a decir? Ponga la otra mejilla. Y solo cuando usted lo hace, va a poder comprobar que eso que Él estaba diciendo es verdad
y va a comprobar que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Por eso para los judíos o para el religioso, el que está pidiendo señales, es tropiezo el mensaje de salvación, porque cree que tiene que hacer algo para recibir un favor de Dios, cuando Él ya lo hizo todo, entregó lo más valioso de sí, su Hijo, a sí mismo por nosotros. ¿Qué usted y yo podemos ofrecer que le pueda ser agradable? Nada. Y para el gentil es locura, es necedad. Para una persona que busca el conocimiento humano y la sabiduría humana, le dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo va a creer que alguien a quien no ve hizo todo lo que ve? Póngase a estudiar más bien. Le hace falta leer un poco. Es necedad, es locura que usted crea en eso, en ese mensaje. Pero me impresiona lo que él sigue diciendo. El verso 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, religiosos o incrédulos, ateos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Pero para quién? Para los llamados. Recordemos que el llamado o llamado es aquel que ha sido, Dios le ha hecho una invitación con la implicación de relación y o tarea, invitado, escogido. Me impresiona es que el llamado no es algo así como que yo te escogí, sea lo que sea usted. Él lo hace por medio de una invitación, no anula su voluntad, su libre albedrío. Todos los días le está haciendo la invitación. Si usted no ha creído, le está haciendo la invitación a que crea ese mensaje, a que mire su verdadera condición y entienda cuánto necesita a Cristo. Pero si usted ya creyó, la invitación no deja de hacerse cada día, sus misericordias son nuevas. Pero recuerde que la invitación es a estrechar una relación, una asociación íntima con el Hijo. Y la invitación que usted como creyente recibe cada día es a que fortalezca esa comunión con el Hijo, a que su relación se estreche, sea íntima. ¿Y qué dice? Que para todos los que han aceptado esa invitación, ese llamado que el Padre nos ha hecho a recibir el sacrificio de su Hijo y estrechar una relación con Él, ¿qué pasa? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero ¿acaso Dios es insensato o es débil? ¿A qué se está refiriendo cuando dice lo insensato de Dios? Porque está hablando que le pertenece a Él. El 27 dice, vamos a adelantarnos un poquito, acabo de leer el 25, pero vamos a adelantarnos al 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Está hablando de personas, lo necio, lo insensato y lo débil. Está hablando de personas que fueron escogidas por Dios en una condición de insensatez, de debilidad, de necedad, que cuando recibieron ese mensaje, ¿cómo eran? Dice que insensato es loco, con pensamientos desprovistos de inteligencia. Y dice que débil es miserable, despreciable. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aquellos que recibieron ese llamado en una condición de que usted podría decir, sí, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en esa cabeza? Mire las oportunidades que tiene y por qué se va por ahí. Y termina de pronto en un camino que usted dice, a sí le falta inteligencia, no pensó. ¿Sí? Pero que cuando ese necio, podemos tal vez decir una persona que termine en las drogas o en la prostitución,
aunque su familia hubiese sido una familia que le tratara de impartir principios y valores, usted dice, pero ¿qué le pasó a ese muchacho, a esa muchacha? ¿Por qué terminó allá? Pensamientos desprovistos de inteligencia a nuestro parecer. Y él dice que lo insensato de Dios, que ha venido a ser propiedad de Dios porque ha recibido el mensaje y ha sido sellado por el Espíritu y ahora le pertenece, ¿cómo viene a ser? Dice que es más sabio que los sabios. O sea, viene a tomar decisiones más prudentes, más inteligentes que cualquier persona que hubiera estudiado muchísimo. Y al cabo del tiempo usted viene a verlo en una condición que usted se asombra. ¿Y por qué? Porque ¿qué nos dijo el verso 24? Dice que Cristo es poder y sabiduría, conocimiento de Dios. Si el conocimiento de Dios está en nosotros, ¿cómo no vamos a tomar buenas decisiones? ¿Cómo no vamos a saber qué hacer en cada momento? Porque Él es el que nos guía y sus pensamientos no son de mal para nosotros, sino de bien. Y por eso ese poder de Dios se manifiesta en el que ha creído. Y usted al cabo del tiempo puede verlo y decir, uy, yo pensé que usted ya no tenía esperanza, pero ¿qué le pasó? ¿Qué lo hizo cambiar tanto? ¿Cómo es totalmente diferente? Y el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Le está diciendo a los de la iglesia de Corinto, le dice, mírense entre ustedes y dense cuenta que entre ustedes no hay muchos que tengan conocimiento experto en algún tema. Hay pocos de esas características. Y dice, no sois muchos poderosos, que son personas importantes de influencia, podríamos decir políticos, gobernadores, bueno, etcétera. Entre ustedes no hay de esos muchos. Dice, ni muchos nobles, que hace referencia a de nacimiento noble, es decir, por ejemplo, que hayan nacido en la realeza de Inglaterra o en España, no hay muchos. Y volvemos a leer el 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y avergonzar es turbación de ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Es decir, que mueve nuestra conciencia cuando vemos una persona de esas, uno que le pertenece a Dios, que habiendo sido necio viene a ser más sabio que los sabios, y nos avergüenza, turba nuestros pensamientos, las creencias que nosotros teníamos, porque en nuestra humanidad podríamos decir, ese ya no tiene esperanza, si lo vuelvo a ver de aquí a 10 años, tal vez ya ni esté, porque estaba metido en pandillas, por ejemplo. Pero cuando lo veo ya con una familia, con un hogar, con algo diferente a lo que esperé, turba mis pensamientos y me avergüenza respecto de qué, del mensaje que lo transformó a él, haber creído en el Señor Jesús, y me avergüenza no haber creído en ese mensaje viendo lo que pudo hacer en él. Por eso turba y por eso avergüenza. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, que es anular, invalidar lo que es. No importa lo que usted sea o lo que usted como creyente ve en su familia. Si le parece muy difícil, deje de poner la carga en su familia, es que nunca ha sido de él, la obra es de Dios. No ponga los ojos en la persona de su familia que aún no ha creído. Por más necedad que usted vea en el miembro de su familia, recuerde que Cristo es poder de Dios para salvación. Y que cuando su hermano, su prima, su abuelo, su mamá, el que sea, reciba esa invitación, puede llegar a ser más sabio que cualquiera de los sabios y su destino
puede cambiar rotundamente. Y si usted no ha creído, pues no pierda la esperanza, porque nunca han estado en usted la responsabilidad de ser diferente, ni el poder para hacerlo. El poder está en Cristo cuando usted cree en Él y por sus familiares. O por lo que usted ve, independiente, que no está en acuerdo con lo que Dios ha establecido. El poder está en Él para cambiarlo. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, el verso 29, 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, que quiere decir capacidad para entender y en consecuencia actuar con su palabra. Justificación, nos ha sido imputada justicia, ya no somos pecadores delante de Dios, sino que hemos sido perdonados. Santificación es dedicación al Señor y pureza moral, y redención, que es que hemos sido librados del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso usted tantas veces intenta cambiar algo por usted mismo y termina cayendo en lo mismo, porque el único que lo puede librar de ese yugo es Él, y es por medio de la fe. Para que, como está escrito, el que se gloría o enorgullezca, gloríese o enorgullezcase del Señor, del que hizo y está haciendo la obra en usted. No puede enorgullecerse del mensajero porque es tan necesitado como usted. Él también necesitó de esa, la sigue necesitando, la obra se sigue haciendo. Si estuviéramos perfectos ya no estaríamos acá. No podemos enorgullecernos ni crear divisiones sociales entre nosotros cuando somos un cuerpo y cuando ninguno de nosotros fue crucificado por otro, cuando nadie ha sido bautizado en el nombre nuestro porque ni siquiera era posible. El único sacrificio agradable fue el que Él mismo hizo a sí mismo. Él era el único perfecto y puro. Pero por la fe recibimos esa pureza, retorna a nosotros y sus decisiones pueden ser diferentes hoy en día. Si usted todavía cree que es bueno o que ya está como creyente en el máximo nivel, mire las consecuencias de sus decisiones. Mire lo que vive hoy. Se dará cuenta de que no ha sembrado tan bien, de que aunque la sabiduría de Dios está en usted, tal vez la ha apagado y no la ha escuchado siempre. Pero para eso somos iglesia, para eso somos cuerpo, para edificarnos, para llamarnos, alentarnos. En Tesalonicenses dice que hay que reprender al que es holgazán y perezoso. Para eso somos iglesia, para cuando vemos uno entre nosotros holgazán y perezoso podamos reprenderlo respecto de lo que está haciendo. Pero dice que al que es temeroso y de poco ánimo lo animemos, y que al que aún es débil moralmente lo sustentemos con la oración, con la palabra. Todo lo que necesitamos para vivir la vida está en la palabra. Y por medio de la fe, el poder de Dios que está en Cristo opera en nosotros para capacitarnos a obedecerla, para darnos la capacidad de obedecerla, porque nos hace nuevos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta y que hace sabio al sencillo, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad y por el poder de tu Espíritu, dé fruto abundante en el corazón de cada persona que lo recibe. Frutos de justicia, de arrepentimiento, dignos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén.